El BIM de ninguna manera es un software. El Lean Construction hace que te enfoques en lo que realmente genera valor. El Lean no existe si no hay primero una reducción de los recursos. Last Planner System es una metodología. Apuntalados en tecnología, se están redefiniendo los modelos de negocio. No hay límites una vez que empiezas ya a programar. Se ha visto la importancia de implantar Lean. Esta sigla de BIM ya ha evolucionado bastante. Hoy, en el podcast de Construedu.com. BIM, ¿cómo mejora el desarrollo de proyectos de infraestructura? ¿Qué consideración hay que tener en cuenta para aplicar BIM a proyectos de infraestructura? ¿Cuáles son los retos de aplicar BIM a este tipo de proyectos? En busca de las respuestas, tuvimos que ir virtualmente hasta Bogotá, Colombia, y hablar con el ingeniero Yermay Acuña, ingeniero civil, especialista en diseño de vías y BIM manager en infraestructura. El día de hoy, Yermay nos comentará toda su experiencia aplicando BIM a este tipo de proyectos. Bienvenidos al podcast de Construedu.com. Lugar donde se comparte información, conocimiento y experiencias sobre tecnología y tendencias del sector construcción. Hola, soy el ingeniero Davis Jara, parte del equipo de Construedu.com, y en Construedu estamos convencidos que la tecnología y todo respecto a la construcción 4.0 es una oportunidad histórica para hacer de la construcción competitiva y digitalizada. En este podcast encontrarás conversaciones sobre temas tendencia como construcción 4.0, BIM, BDC, Lean Construction, IPD y mucho más, de la mano de expertos de todas partes de habla hispana. ¡Comencemos! Hola Yermay, bienvenido al podcast de Construedo. Hola, ¿cómo están ustedes? Un saludo. Igualmente, estamos encantados de poder tenerte y yo creo que el día de hoy va a ser una plática de muchísimo valor. Para las personas que aún no te conocen, ¿quién es el ingeniero Yermay Acuña? ¿Y qué nos puedes comentar acerca de tu persona? Bueno, nuevamente gracias por invitarme, es un verdadero honor estar aquí. Yermay Acuña desde Bogotá, Colombia. Yo soy un ingeniero civil, soy especialista en diseño de vías y transporte y desde hace unos 15 años tuve la oportunidad de empezar a pensar que había una mejor manera de hacer las cosas que hacía en el día a día en los proyectos que participaba de infraestructura, y entré en este tema bien, empecé explorando como todo, y hoy en día puedo decir que me gusta compartir lo que he tenido la oportunidad de aprender en temas bien aplicados a proyectos de infraestructura, y bueno, justamente creo que es lo que hoy pudiera charlar con ustedes el día de hoy. Perfecto. Para entrar un poquito en la conversación y entrar en contexto a la conversación de hoy, ¿cómo podemos definir BIM? Según tu concepción, ¿cómo entendemos esta metodología? Bueno, a mí me gusta mucho una definición que se está utilizando aquí en Colombia, lo que es el Plan Nacional que se está liderando en BIM a nivel de Presidencia de la República entre el año 2020 y 2026. Y es que dice que BIM es un proceso colaborativo donde se crea, comparte y usa ¿qué? Información, pero no de cualquier tipo, sino información que esté estandarizada. ¿En dónde? En un entorno digital, que es lo que nos manejamos ahora. ¿Y cuándo? Y pues a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto de infraestructura. Entonces, me gusta mucho porque reúne como esas preguntas que uno se hace de qué, quién, cuándo y dónde en el tema BIM, y que nos trae justamente porque los proyectos de infraestructura son de esos pocos ejemplos que nos permiten realmente hablar del ciclo de vida completo del proyecto. Pues particularmente, para mí esa es una de las que más me agrada comentar como una definición de tema BIM. Genial, y la verdad que lo hiciste bastante claro y muy conciso, donde se puede entender todo, ¿no? Y creo que lo más importante, que lo que rescato de lo que me mencionas, lo más valioso es la información del proyecto en todas sus etapas, ¿no? Desde la etapa inicial hasta pues su operación y mantenimiento y posterior demolición, todo basado, soportado en un modelo digital, el famoso modelo BIM. Así es, bueno, así es. Yendo a otra consulta, al día de hoy BIM es más conocido en los proyectos de edificaciones que en los proyectos de infraestructura. ¿Cuáles son las diferencias de aplicar BIM en proyectos de infraestructura versus las edificaciones? ¿Qué has podido tú encontrar de acuerdo a tu experiencia? Me gusta mucho esa pregunta porque es cierto. De hecho, los ingenieros muchas veces nos sentimos como un poquito cogiéndonos acá diciendo, oye, pero ¿por qué no se hablan más de estos temas para ingeniería civil o para los ingenieros carreteros o de proyectos lineales, de temas BIM, sino cada vez que entramos en los medios, en que entramos a la web a preguntar BIM, nos habla de la edificación vertical, cómo hacer las redes para un edificio, cómo hacer tú la placa, cómo hacer la ventana.
Y entonces tú entras y dices, bueno, pero ¿por qué ese tema tan particular desde el punto de vista de un proyecto de edificación vertical y uno de lo que uno quisiera encontrar de infraestructura? Entonces, lo que he encontrado con el tiempo más o menos se lo podría resumir en unos 5 o 6 puntos para tratarlo de consolidarlo. El primero es el tema espacial. Y es que un proyecto de edificación vertical espacialmente, ¿cómo se entiende? Como un punto. Si nos vamos hacia afuera del planeta Tierra, ¿tú cómo ves una edificación? Incluso una ciudad, la ves como un punto. Lo único que tú espacialmente, a gran escala, tú puedes ver que une esos puntos son los proyectos lineales, entendiendo los proyectos lineales como algo cuya longitud es muchísimo más grande que su ancho, por ejemplo. Entonces hablamos de carreteras y de ferrocarriles. Entonces, desde el punto de vista espacial, de concepción espacial, de punto, línea y polígono, una infraestructura, unos proyectos de infraestructura son muy diferentes de los proyectos verticales, o los proyectos verticales son puntos. Y los proyectos de infraestructura o son polígonos por su gran extensión o son líneas. Y eso me lleva al segundo punto, que es donde usualmente patinamos mucho dependiendo del país en el que nos encontremos. Y es justamente nuestra latitud, nuestra concepción de la localización geográfica, que si la manejamos en coordenadas planas, que si la manejamos en coordenadas geográficas, que si tenemos un sistema marco en Perú, que si tenemos uno en Colombia, que es diferente al de España, y de hecho así lo es, por el concepto del geoide y todo este tema del tema geológico de que la Tierra no es una pelotica, como inicialmente lo creíamos, sino es una papa aplastada que dependiendo de donde estemos, desde el punto de vista de la gravedad, depende mucho la coordenada que le asignemos, si nos pega o no. Y eso empieza a ser supremamente complejo poder manejar proyectos de infraestructura desde el punto de vista bien porque las herramientas digitales que han sido creadas no fueron creadas pensando en eso. Fueron creadas en desarrollar puntos, conceptos verticales como puntos, en una sola condición geográfica. Otra de las que lo cual me llevaría de repente al número 3 es el campo de la logística. Para un proyecto vertical y tú poderlo materializar, como es un punto, es algo localizado en la calle con carrera tal, tú tienes unas condiciones logísticas donde te puedes traer tus materiales, donde puedes ir a la ferretería a comprar los elementos con los que lo vas a materializar. En un proyecto de infraestructura, si es lineal, sobre todo no. Puedes estar tú cruzando con túneles, con carreteras, cientos de kilómetros que puedes estar recorriendo y construirla va a depender de dónde están tus fuentes de materiales, que si te sirve el material granular, que si te funciona el material o no, o si tienes que importarlo de algún lugar, cómo lo vas a transportar, cómo lo vas a llevar, lo que hace que sean proyectos, a diferencia de los proyectos de infraestructura vertical, mucho, con N mayúscula, mucho más costosos. Tanto así que usualmente los que se meten en esos temas de infraestructura es a nivel país, no es a nivel privado como se ven muchos proyectos verticales, sino a nivel país y por lo tanto requieren sponsors, créditos internacionales de la banca multilateral. Entonces vemos proyectos como de infraestructura como aeropuertos. No necesariamente son lineales, pueden ser aeropuertos. Un aeropuerto o un puerto seco o un puerto húmedo, que es una caja negra que lo que hace es interlocutar o unir el espacio entre el lado tierra, que llamamos donde están las carreteras, y el lado aire, por ejemplo, un aeropuerto, donde están las calles de taxeo y donde está la pista de aterrizaje. Si es un puerto húmedo, es donde nos une el mar o el océano con la zona de transición, la zona de bodegaje. Entonces, eso hace que los proyectos de infraestructura sean muy particulares, que se desarrollan usualmente por entidades públicas o por el Estado mismo, y por lo tanto tienen una condición muy particular, y es que están hechas con recursos públicos, con recursos que de alguna manera han sido recogida de los ciudadanos o de los que participan como tal de ese país, vía impuestos, vía valorización, y por lo tanto tiene que ser algo, por ser esos recursos debe ser sagrado, se debe proteger, se debe custodiar, y si se iba a hacer en 6 meses y con X de recurso, se debería hacer en ese tiempo y con ese recurso, pero ahí viene el punto, y es donde BIM puede entrar a apoyar y que no siempre es así. En esencia podría comentarle como esas grandes cosas que uno empieza a diferenciar entre proyectos de edificación vertical y proyectos de infraestructura a nivel general. Genial. Ok, ya entendemos un poco la diferencia entre los proyectos verticales respecto a los horizontales y cuáles son desde distintos puntos de vista, ¿no? El arraigo. Pero ahora vayamos a la otra consulta, es respecto ya al uso de BIM como tal en estos proyectos. ¿Por qué no hay mucha presencia del uso de BIM en este tipo de proyectos y por qué se inició mucho en el tema vertical? Y eso como primera consulta. Y la otra es, a partir de esa aplicación o de lo que se está empezando a sacar BIM, ¿qué diferencias se encuentra para que pues, la adopción de BIM sea mucho más, digamos, al día de hoy, más posicionada en el mundo vertical que los proyectos horizontales? Que entiendo que ya se está dando, pero todavía en comparación al tema vertical hay mucha diferencia, ¿no?
De acuerdo, y eso es un tema a nivel mundial. Es decir, al margen de con quien estemos compartiendo hoy este video y este podcast, depende, debe ser a nivel mundial, pero depende un poco de la trascendencia y cómo se han dado en cada país. Me explico. A nivel Colombia, por ejemplo, nosotros tenemos unos sectores muy particulares, tanto así que están agremiados los que hacen el tema de infraestructura vertical tipo vivienda, en un gremio que se llama Camacol, y los que nos dedicamos a los temas de infraestructura en otro gremio que se llama Cámara Colombiana de Infraestructura. En otros países, como en Perú, creo que no funciona de esa manera, o en Argentina o en Chile, allá están como un poco más sintéticos, pero esas particularidades hacen justamente que se hayan movido de manera diferente esos impulsos que en el caso de Colombia vinieron desde abajo hacia arriba, es decir, fueron los privados que desarrollan proyectos de infraestructura vertical quienes empezaron a impulsar el tema del uso de metodologías BIM a través de lo que hoy en día es el BIM Forum Colombia. Y los que nos dedicamos a temas de infraestructura nos empezamos a quedar como de un ladito viendo cómo empezaba a avanzar el tema de edificación vertical y no nos pegamos a esa sinergia. Sobre todo también porque las herramientas digitales que se desarrollaron, como lo mencionaba hace un momento, muchas de ellas están solo pensadas en tema vertical y no se pueden utilizar, por lo menos no de manera muy adecuada, de manera directa por lo menos, en temas de infraestructura. Entonces ellos empezaron a avanzar unos pasos más agigantados a nivel mundial, incluso tanto así que los ejemplos más grandes siempre vienen de otras latitudes de Europa cuando vemos este tema muy de edificación vertical a veces. Y luego se empezaron a darse cuenta de, oye, pero, y los temas de infraestructura también, que incluso por el hecho de usar recursos públicos infinitamente más elevados su aplicación en costos, deberíamos empezar a aplicarlo allá. Pero ya empezaron los rollos porque justamente muchos de los profesionales que se han capacitado o que se habían capacitado tienen ese enfoque de edificación o de punto, de concepto de edificación vertical. Y al tratar de llevarlo a los proyectos lineales, la transición no ha sido lo suficientemente rápida o no ha sido lo suficientemente potente a la hora de entender que tenemos que utilizar conceptos de colaboración y de transformación lógica del conocimiento. En la parte de infraestructura tenemos que utilizar siempre profesionales del tipo de topografía, por ejemplo. No podemos prescindir de ellos, como en algunos eventos hemos escuchado que dicen, no, sí, ya puedes hacerlo, error, eso por ahí no es, tenemos que seguir hablando con el topógrafo, con el geólogo, con la parte ambiental, con la parte social, con la parte predial, con el tema del clima, las redes húmedas. Hoy en día hablamos mucho del cambio climático, todo eso afecta a nuestros proyectos, como de pronto no pasa en los otros. Entonces, esas disciplinas todavía se están formando en estos conceptos BIM, todavía están empezando a entrar. Entonces, cuando tú entras a tratar de buscar esos profesionales que te ayuden en los proyectos de infraestructura, la demanda es muy alta y la oferta que hay es muy baja porque todavía hasta ahora están empezando a formarse. Entonces eso hace que los de infraestructura seguimos atrás en la carrera, a veces un poquito frustrados que como que el conocimiento no se mueve mucho en tema de infraestructura, pero bueno, para eso justamente están espacios como estos para empezar a compartir ese conocimiento de cómo en la infraestructura tenemos que avanzar y cómo de llegar a ponernos en la misma línea de los que están trabajando en temas de infraestructura vertical, el potencial y el beneficio que se va a retornar por desarrollarlo con metodologías BIM va a superar con creces porque es un tema casi de industria y de economía país. Sí, y ahí rescato mucho lo que mencionas porque es cierto, ¿no? Y me ponía a pensar respecto a lo que ibas a decir, o lo que ibas diciendo, mejor dicho, que respecto a un proyecto vertical, pues los involucrados también existen muchas disciplinas, pero digamos que son profesionales parte de la ingeniería, ¿no? Ya sea el sanitario, el mecánico, muy el técnicos. eléctrico, muy técnicos, son parte de, ¿no? Mientras que en el tema de horizontal no solamente son técnicos, sino también son de otras profesiones. Por ahí está, en caso son temas arqueológicos, pues también está el arqueólogo, se pasa por ahí, sí. El hidráulico, también tiene que ver temas de economía, en caso están los economistas, y van cubriendo no solamente técnicos, sino también de otras áreas que no tienen mucho que ver con esto y también tienen que entender. Entonces hace más complejo la adopción, me parece, y como tú lo mencionabas, yo también veía y me sentía pues como del perfil de ingeniero civil de lejitos viendo, pero esa herramienta solamente permite, o las herramientas bien que entraron con fuerza eran para proyectos, ¿no? De edificaciones, pero verticales. ¿Dónde están para hacer una carretera, no? Uno que como que los quería forzar, pero no era tan adaptable porque no estaba pensado para las obras lineales. Entiendo que ahora ya hay muchas más, pero en su momento, cuando se empezó a dar el boom, pues claramente no estaba. Y comparto mucho la posición que ibas comentando. Y eso ni hablar eso desde el punto de vista de la herramienta, ni hablar desde el concepto metodológico como tal, que es donde debemos concentrarnos del manejo de la información. Desde el punto de vista de la infraestructura, como somos tantos actores, como tú bien lo acabas de mencionar, el flujo de la información entre nosotros es totalmente fragmentado.
Entonces, incluso como estos proyectos de temas de infraestructura pueden tardar décadas, a veces el flujo de la información entre quien hizo los diseños a quien va a hacer el proceso de construcción es totalmente roto. Son dos entidades diferentes y la información no fluye. Entonces, mal por las herramientas, pero por el flujo de la información, sí es que totalmente estábamos, porque digo que eso sí está empezando a cambiar, estábamos realmente en una sintonía totalmente diferente. Genial, justamente esa iba a conocer la siguiente pregunta y viene de la siguiente manera. ¿Qué consideraciones o criterios debe uno tener en cuenta para empezar a aplicar BIM en proyectos de infraestructura? ¿Qué es lo que tú dices antes de para aplicar BIM en un proyecto de infraestructura? Listo, yo daría como tres tips así de la siguiente manera. El primero, un change of mind. Definitivamente cambio total de la forma de mente de cómo hacemos los proyectos de infraestructura. Y hay que decirlo, cuando hacíamos proyectos de infraestructura lineal, cuando mandábamos el bulldozer y por donde pasaba el bulldozer metíamos la carretera tumbando por el frente de lo que hubiese. Así eran los proyectos hace 30 o 40 años, Sí. de lo que hicieron nuestros profesores y todo, así se ejecutaban. Hoy en día definitivamente hay que pensar en que este es un tema ambiental, social, arqueológico, porque lo que hay que ofrecerle es satisfacer las necesidades de una comunidad, pero de una manera equilibrada. Y hacer eso implica entender también que los proyectos de hoy en día, los técnicos no necesariamente somos los que llevamos el gobierno del tema. Incluso son más los financieros que hacen viable el proyecto financieramente, los economistas, la parte ambiental. Y allá sí estamos los técnicos haciendo el puente, que la sismoresistencia, que la carretera, que el CBR. Entonces hay que entender un poquito eso para darse cuenta de que para trabajar esos proyectos de infraestructura somos parte de un gran conglomerado donde podemos ser 200 o 300 personas trabajando en el mismo proyecto y donde los técnicos que producimos información, el modelo digital que empieza a producirse, no es para que nosotros lo tengamos allá en el área técnica concentrado, es para que empiece a funcionar y a moverse a través de todas estas otras áreas que al no ser técnicas, no necesariamente tienen por qué entender el concepto matemático o técnico puro de donde viene, sino de que debe fluir la información que ellos necesitan para poder extraerlo de allí y retroalimentar ese modelo. Y eso implica cambiar un poco de mente la forma en la que vemos los proyectos de infraestructura. Por eso digo, el primer tip es pensarlos un poquito diferente y aceptar que tenemos que compartir la información y que no es aquí encerrada guardándola. La información está para compartirla, no para guardarla. En segunda medida, definitivamente el tema de entender que depende de donde estemos localizados geográficamente, va a ser muy diferente. Es diferente si estoy en España y donde tengo que ajustar un sistema geocéntrico diferente del que tengo en Perú, del que tengo en Colombia. Y eso implica que hay profesionales detrás que me tienen que ayudar de primera mano, desde el primer día, a decir, mi proyecto de 400 kilómetros que recorre, en el caso de Colombia, 4 departamentos en la zona central, atravesándolo con cordilleras y con túneles, no en todas partes voy a poder tener un modelo digital activo en obra. Si tengo un túnel, muy seguramente allá internet no voy a tener. Durante obra no voy a llevar internet. Voy a tener el efecto que se llama buzón muerto, que voy a tener que trabajar allá dentro del túnel, salgo del túnel y donde encuentro internet en el campamento, solo en ese momento, una vez cada 2 días, voy a poder cargar información. Entonces, a veces eso que nos comentan y que dicen en tiempo real, internet completo y te vas descargando, no siempre funciona así cuando estamos en el proyecto, porque en la vida real allá se nos mueve muy diferente, llueve, relampaguea y eso tenemos que empezar a manejar. Entonces, entender el concepto de la localización del proyecto, el tema de la topografía que nos tiene que empezar a ayudar a que si mi proyecto es muy grande, lo tengo que segmentar. No puedo pretender tener mi proyecto todo en un solo modelo, sobre todo cuando está lleno de túneles, puentes, alcantarillas y pretender llevar todo en modelos con una destinación gráfica excesivamente alta, que me aporta mucho para el tema visual, pero me evita utilizar, o me requiere tener que utilizar megacomputadores que no voy a tener disponibles en campo y me va a ser muy difícil la transición de quienes están en oficina con un buen equipo y quienes están en campo y con lo que pueden acceder es con su teléfono o con una tableta. Tengo que poder empezar a yo a decir qué de todo ese megaproyecto puedo modelar, qué puedo generar y qué información más bien enriquezco ese tema gráfico, más bien con mucha información, mucha data que sí se transmite muy fácil y cómo hago para que llegue a campo y esas personas de campo no me rechacen como tal ese tema, lo acepten y lo quieran llevar dejando de un lado los planitos que hoy en día utilizamos con el sellito de para obra o copia controlada que hoy en día utilizamos, sino que para que pueda empezarse a llevar allá, tengo que aceptar que no debo llevar todo el tema gráfico totalmente desarrollado. Y en último punto diría yo, entonces primero entender los proyectos de infraestructura, segundo el tema de la localización, el tercero el discriminar o el sectorizar como tal los tramos,
Y por último, el tema de entender que hay cosas que sí puedo desarrollar con las herramientas digitales que hacen el tema de infraestructura vertical. El ejemplo que les colocaba de un aeropuerto. Como tal, la edificación de un aeropuerto es eso, es una edificación. Pero en el concepto de infraestructura tengo que unirlo con lo que está en el lado tierra y con lo que está en el lado aire. Y unir esos dos mundos implica que a veces yo tenga que pensar en esa edificación como una caja negra. Me explico. No necesito tener completamente modelada esa caja negra porque tal vez es el que está modelando la edificación el que deba tener todos los componentes por dentro, las redes, toda la infraestructura del edificio. Pero tal vez para mí pueda ser solamente una caja negra en la que me definen una cota de implantación, los puntos en los que se empalma con mis vías por un lado y con mis vías aéreas por el otro costado, y yo me encargo de unir esos dos mundos para darle vida al proyecto de infraestructura sin que necesariamente tenga un gran modelo muy cargado gráficamente de lo que es la edificación vertical. Esa es la forma en la que por lo menos hasta ahora hemos empezado a desarrollar esta clase de cosas y que sean funcionales, tal vez sería la palabra, que nos permita poder llegar a obra y que no sea motivo de rechazo inmediato, porque los profesionales que se mueven en estos medios tienen bastantes años de experiencia, pero también pues por los temas que ya conocemos de la adaptación al cambio, del rechazo de nuevas tecnologías, nos produce muchos problemas a la hora de tratar de transmitir la información. Perfecto, perfecto. Entrando a otra consulta, ¿cómo contribuye BIM al desarrollo de un proyecto de infraestructura? Entendiendo pues que obviamente hay distintas etapas, el flujo de la información es un poco distinto a la infraestructura, participan distintos involucrados, como lo veníamos conversando, de acuerdo a tu perspectiva, y tal vez no sé si ya pudiste tú palpar algunos beneficios tangibles que nos puedas comentar, cómo BIM agiliza todo el proceso del desarrollo de un proyecto de infraestructura. ¿Qué nos puedes comentar ahí, Germain? Mira, el tema es definitivamente totalmente medible, porque los proyectos de infraestructura, como lo mencionábamos, vienen mucho desde el punto de vista público, de orden público. Entonces, cuando estas primeras ideas empiezan a darse, los proyectos de infraestructura usualmente arrancan con una idea de satisfacer una necesidad de una comunidad, de una población, y luego empieza a pasar a través del ciclo de un diseño básico, un diseño intermedio, un diseño de detalle, construcción, operación y mantenimiento. Definitivamente, desde la misma concepción de la idea, cuando se empieza a aplicar metodologías como BIM y otras como Lean Construction o como sencillamente empezar a pensar en activos digitales del proyecto, definitivamente se puede evidenciar los beneficios en el sentido de quién es el propietario de esos activos. La nación o en nombre de los ciudadanos como tal. En el momento en el que se crea ese primer activo digital, que puede ser una idea muy básica y empieza a transicionar y alimentarse a través de la misma entidad pública que lo está ejecutando, o el mismo actor que lo está desarrollando, así sean distintos los consultores que desarrollaron los diseños, de los constructores que luego materializan el activo, sí se empiezan a ver los resultados porque hay una trazabilidad de la idea desde que se formuló, se trazaron diferentes alternativas, por ejemplo, 4 o 5 alternativas, todas quedan guardadas no en una planoteca, no en un documento de papel susceptible a la humedad, sino todos en archivos digitales para que cuando recibe el siguiente, el que se gana la licitación de construcción, por ejemplo, recibe ese activo y dice, nunca entendí por qué fue que se seleccionó esta alternativa. Permítame reviso. Ok, puedo entender por qué hubo condicionantes ambientales, hubo permisos, y empieza a recibir toda esa información que viene de la etapa anterior y empieza a nutrirse de eso que le permite ¿qué? Tomar mejores decisiones. Y al tomar mejores decisiones, las entidades públicas, ¿en qué se representan? Tiempo y costos. Entonces, si yo puedo hacer las cosas en un menor tiempo, digamos que en el mismo costo, no hablemos de que menores costos, que en el mismo costo planteado, pero ojalá un poco de menor de tiempo, la ganancia es total, porque quienes reciben la infraestructura, que es la comunidad de los usuarios, como se cumplió y como se pactó, sin sobrecostos. Y eso definitivamente es hacia donde debemos apuntarle con BIM en los temas de infraestructura, sin siquiera empezar a hablar de otros temas como corrupción y cosas como esas, porque esto empieza justamente a ser un libro abierto que permite que al tener trazabilidad completa evite que se manipule la información que estaba atrás del que lo está recibiendo. En quien te diga, no, eso nunca pasó, no. Ahí viene la información asociada, la metadata viene asociada. No podemos negar que viene amarrado y por lo tanto entonces eso permite que haya una trazabilidad completa de quienes van recibiendo y que si el costo era X, se trate de mantener en X, a excepción que hayan pues, ya temas externos que lo afecten y que necesariamente a veces hay que hacer modificaciones, pero debería mantenerse y eso es lo que principalmente hemos encontrado en los temas de infraestructura. Trazabilidad con el objetivo de costos
y de duración tiempo, el plazo del proyecto que se busque mantener. Genial, genial. Me parece muy interesante desde el punto de vista que ustedes, que como tú lo dices, a manera general, pues los beneficiarios al final son una comunidad, una población o varias en sí, ¿no? Entonces, ahí el enfoque es distinto de pensarlo desde un punto de vista de edificación. Igual, obviamente, la edificación tiene, pero el impacto que genera un proyecto de infraestructura es muchísimo más mayor y generalmente está impulsado por los estados, entonces hay que pensar otras aristas más allá de los simples indicadores que uno a veces maneja en un proyecto de edificación. Wow, y lo Así cual me es, parece muy interesante. así es, porque mira que en un proyecto de edificación, aunque el ciclo de vida se puede perseguir en un proyecto de edificación, usualmente termina cuando, si es una agrupación de vivienda, un usuario nuevo compra la vivienda, entonces el que la construyó se la entrega y hasta ahí llegó. Pues tiene unos tiempos de postventa usualmente, donde, pues, de garantía, ¿cierto? Pero el nuevo usuario, el que compró la casa, es el que de allí en adelante responde por el tema de la operación y mantenimiento. En un proyecto de infraestructura no sucede así. Las carreteras duran cientos de años y siempre es el Estado como dueño de esas carreteras por diferentes mecanismos, licitaciones, concesiones por terceros o ellos mismos, pero la carretera tiene que seguir existiendo, se tiene que seguir repotenciando y tal vez tenga que ampliar carriles, pero siempre haciendo la operación y mantenimiento. Eso hace el concepto como un cambio radical en que la información sí debe fluir, sí o sí, de manera permanente en el proyecto de infraestructura y no debe detenerse. No debe, no siempre ha sido así, pero no debería detenerse con que yo no supe qué fue lo que quedó construido allí abajo. Esa respuesta nunca debería darse, por lo menos no en un proyecto de infraestructura, por ese concepto de quién es el usuario final. Y sí, Construedo.com es la plataforma de educación online especializada en la construcción 4.0 que está formando a la nueva generación de profesionales de la ingeniería y la construcción con conocimiento de vanguardia. Suscríbete ahora y tendrás acceso a una gran cantidad de cursos, programas y especializaciones respecto a BIM, estructuras, Lean Construction, programación y demás áreas de la construcción 4.0 de la mano de expertos de todas partes del mundo y potencia tu carrera profesional. Sigamos con el episodio. Genial, genial. Y bueno, muchas de las cosas que tú dices igual se replican en muchos países latinoamericanos, me parece, esa misma razón que tú decías. Total. Yo no sé qué estar enterrado debajo de ahí, creo que es en todo lado y eso se presta a muchísimas cosas, el tema de corrupción, el tema de no saber realmente si entró esa cantidad o no. Creo que con BIM, con la trazabilidad que se tiene, pues no digo que se garantiza al 100%, pero ya hay una mayor probabilidad de realmente tener mayor certeza de lo que realmente va a entrar y lo que se va a hacer en un proyecto y tener ese seguimiento de cómo se planteó, cómo se ejecutó y cómo va a terminar, ¿no? Así es, correcto, estamos de acuerdo. Gracias. Genial. Entrando a otra consulta, y va un poco ya acerca de los recursos que uno debe emplear. De acuerdo a tu experiencia, ¿qué herramientas o recursos son fundamentales si uno quiere empezar a aplicar BIM en un proyecto de infraestructura? ¿Qué cosas a consideración a nivel de recursos uno debe tener en cuenta para empezar a decir, apliquemos BIM en un proyecto de carreteras? Oye, qué buena pregunta, porque debe ser un proceso transicionado. O sea, por lo mismo que hablábamos, como las herramientas vienen evolucionando permanentemente, hoy en día sí ya podemos hablar de que hay una oferta mucho más grande de lo que, en cuanto a herramientas digitales se refiere, para temas de infraestructura. Pero también hablemos del conocimiento que se está ofreciendo ahora en temas de capacitación para temas de infraestructura. Entonces, lo primero que yo recomendaría o que contaría que se necesita para poder entrar es, desde el punto de herramientas digitales, la herramienta digital es la de la casa productora de software que ustedes hayan escogido y con la que se sientan más a gusto, la que mejor sepan manejar, pero llévenla al límite. Me explico. A veces entramos con una herramienta que utilizamos siempre y nos llegan y nos dicen, no, mira que esta es mejor. Y yo nunca llegué a utilizar más del 20 o 30% de la herramienta anterior. Y ya me cambié de casa y digo, sí, esta es mejor. Ahora me quedé con esta y vuelvo a utilizar el 20 y 30% y vuelvo y me cambio. Y uno se pone a mirar la cantidad de cosas que pueden ofrecer algunas de estas herramientas y el abanico es muy grande. Entonces uno debería, sobre todo en estos temas lineales, sacarle y exprimirle el jugo a esas herramientas antes de migrar a otras por temas a veces comerciales, ¿sí? Que no debe obedecer al estricto uso de lo que nosotros debemos desarrollar, buscando siempre tratar de integrar la mayor cantidad de información posible, de información no gráfica, dentro de los proyectos con esas herramientas. Si la herramienta que yo tengo me permite hacer eso y sobre todo asociarlo a temas de sistemas de información geográfica, que es de donde estamos hablando, el tema de punto, línea, polígono, de ahí viene todo eso, esa es la herramienta que yo debería buscar utilizar y llevarla al límite tratando de que la conozcan tanto como sea posible los demás actores. Es a veces difícil poderle hacer
darnos a entender como ingenieros a veces es difícil nuestras ideas. Entonces, hoy en día ya contamos con esas herramientas que nos permiten colocar un puente con una estructura básica o similar a lo que estamos buscando y presentarle una idea a un sponsor, a un inversionista, a la entidad oficial. Entonces debemos hacer uso de esta clase de herramientas para que, sin mayores temas de cálculo, pero que me permitan expresar mis ideas y me permitan compartir la información con todos los demás actores que hemos mencionado que participan de los proyectos de infraestructura, que van desde, como mencionamos, incluso hasta la banca multilateral, que si no está convencida de que el proyecto se puede desarrollar, puede que no presten el dinero necesario o suficiente para poder desarrollar el proyecto y el proyecto se da como no viable o no pase de la etapa de factibilidad. Entonces, sí, es muy útil que esas herramientas nos permitan contar nuestras ideas, independientemente de la que utilicemos. Segundo, no hay herramienta mala. Entre los ingenieros lo que más nos gusta hacer, por ejemplo, es una herramienta de una empresa que se llama Excel. Y somos magos y hacemos maravillas y nos encanta Excel y hacemos cosas preciosas con Excel. Pues venga, que si seguimos haciéndolo con ello y nos funciona, no siempre porque tenemos que migrar a otras herramientas que implican un costo, que sean más potentes, siempre y cuando vuelvo y digo lo mismo, saquemos del jugo a eso, pero que nos permita expresar nuestras ideas de una manera no coloquial, muy técnica, de esas que a veces hacemos bostezar a los sponsors porque no, el tipo empezó a hablar del momento, del cortante. Llevémoslo a otro punto en el que sea agradable la charla y contarles, decirles, de caso lo dejamos ahí y pasemos a ver cómo queda el puente colocado. Le tengo puente atirantado, le tengo puente colgante, le tengo puente en arco. ¿Cuáles alternativas les gustaría más? Todas las tres solucionan el paso sobre el río. Y el problema es el río porque el río se inunda y el río me está llevando unas casitas que vienen a los lados. Deberías hacer el puente y elevar todo eso para que esas otras personas que están ahí no vuelvan a inundarse. Expresar nuestras ideas con las herramientas adecuadas. Y sobre todo, desde el punto de vista de herramientas digitales, asegurarnos que lo que podamos ejecutar pueda trascender, se pueda compartir con otras herramientas. No quedarnos con las herramientas que nos queden en un círculo cerrado, sino que lo que podamos extraer de ahí lo podamos llevar para los siguientes que están en la fila esperando información y puedan, por ejemplo, sacar cotas. El tema más básico que desarrollamos usualmente en temas de infraestructura es las superficies. Pero no todos entienden el concepto de superficie y que le pueden preguntar, coloquialmente hablando, a la superficie qué cota tienes en este punto y la superficie te lo responde con el software adecuado. Si todos entendiéramos ese concepto, evitaríamos una gran cantidad de reprocesos al interior en el cual sencillamente cada vez que van a preguntar una cota, vaya donde el diseñador geométrico. Y el diseñador geométrico responde a preguntas de cotas. Responde a preguntas de cotas en un subproceso y una rutina que no aporta mayor tema en el proceso. Pero si todos los demás entendemos ese concepto básico, con una capacitación interna, de seguro pensando en el siguiente de la fila, va a ser un poquito más eficiente utilizar esa herramienta digital adecuada para no ponerle nombres al tema. Genial. Bueno, entrando a otra consulta, esta lleva un poco bajo en tu día a día lo que vienes realizando y viene de la siguiente manera. ¿Cuáles son los retos que tú encuentras en tu día a día al aplicar bien en tus proyectos? ¿Qué es lo que te enfrentas? Tal vez algún problemas de, no sé, de resistencia al cambio, del tema de interoperabilidad y no sé, ¿qué más nos puedas comentar? El primero realmente es el de la mano de obra calificada, el de profesionales cualificados en tema de manejos BIM en infraestructura. Por lo menos así sucede en Colombia. Es una demanda altísima y una oferta muy baja de profesionales cualificados, lo cual tiene que ver también con que las capacitaciones y los cursos que se ofrecen y todo va muy enfocado a temas de infraestructura vertical. Entonces, cuando va uno a hablar de esos temas con el modelador que estamos contratando, le decimos, ven, mira, necesito que me ayudes con este puente y me lo coloques en la coordenada tal y tal y tal, se lo quedan mirando uno como, no te estoy entendiendo de qué me estás hablando. Porque uno una vez arranca con el tema del sistema de información geográfica, asocialo a tal sistema Magna Sirgas en Colombia se llama, colócale tal coordenada y tal cota, y eso a veces no es necesario hacerlo en proyectos de infraestructura vertical, a veces. Entonces ellos quedan ahí como, no sé cómo responder a eso y tenemos que entrar en un proceso de capacitación interna. Viendo que definitivamente no es fácil conseguir a veces estos profesionales, lo que hemos venido haciendo es, listo, tienes un conocimiento suficiente desde el punto de vista de infraestructura vertical, vamos a iniciar un proceso de capacitación interna que nos toma un tiempo y nos hace poco eficiente el tema, pero es necesario para que la persona se pueda vincular al proyecto y nos pueda empezar a ayudar. De hecho, en infraestructura muchas de las cosas que nos sucede y los principales retos es que la información primaria que recibimos o viene en formato papel, impreso, o está en formatos PDF sin escala, o está en formatos CAD. Casi nunca recibimos modelos ya previamente desarrollados, así sea con un bajo grado de calidad. Poco, casi nunca se recibe porque hasta ahora estamos en el proceso de crecimiento en el país.
Por lo cual, ¿qué nos toca? Este capital humano nos toca capacitarlo y que coja esta cantidad de información que viene en no digital y empiece a interpretarla para generar los modelos. Y necesariamente el proceso de interpretación tiene un error humano. Va implícito el error humano, que es el momento de leer la cota, o si la copia heliográfica que nos entregaron no se entiende bien el número, si era un 2, un 5 o un 8, ya entramos en esos temas de si estamos haciendo bien el modelo, interpretándolo adecuadamente, estamos en un proceso de capital humano escaso, interpretación y procesos ineficientes porque tenemos que utilizar formato papel para llevarlo al tema digital. Desde el punto de vista de la adaptación al cambio es supremamente fuerte. Los profesionales que se dedican a temas de infraestructura a veces son muy específicos. Hay profesionales que llevan 30 años trabajando en cimentaciones de puentes. Es un profesional con una capacidad y unas cualidades que nadie quiere rechazar, pero que por llevar 30 o 40 años en el tema no ha participado de estos procesos de transformación digital. Por lo tanto, venirle a decir, mira, para que tú hagas un poquito mejor tu trabajo, déjame ayudarte con este tema y con la tablet. El rechazo es inmediato. Entonces toca entrar de unas maneras pedagógicas, realmente, literalmente toca entrar con técnicas de juego, de gamificación, de decirles, mira, sí puedes hacer un poquitico más efectivo e igual de bueno tu trabajo como siempre, si me permites que utilices estos modelos allá y los puedas representar en campo, incluso con temas de realidad aumentada y realidad mixta. Y eso pues al comienzo les parece a ellos es como un juguete. Entonces, no es un juguete. Estamos utilizando gamificación, pero no es para que lo vean como un juguete, sino es un tema muy serio. Entonces el recibo de ellos a veces choca bastante. Y por último, el tema de las entidades públicas. Estamos en un proceso de maduración, hay que aceptarlo. Las entidades más avanzadas llevan, tal vez, diría yo, 5 años empezando a hacer requerimientos en temas BIM. Y pues ese proceso de maduración ha hecho que los requerimientos no siempre se hayan hecho con la, ¿cómo llamarlo?, madurez adecuada. Y a veces eso crea problemas. Al ser contratos con el Estado, problemas contractuales muy delicados. Entonces, han generado controversias, discusiones jurídicas, entran los abogados al tema y en los temas de jurídicos BIM aún no están por desarrollar, o sea, entender que puede haber una disputa BIM por la interpretación de un contrato es algo que viene en camino, es algo que tenemos que empezar a revisar porque hay que crear las bases y los fundamentos de cómo dar una discusión jurídica en temas BIM y eso es algo que se está empezando a dar. Entonces, esos son un poquito como los peros y los retos que nos hemos venido enfrentando y a todos capoteándolos. No tenemos la respuesta a ellos, realmente todo el tiempo los vemos y lo que hacemos es inventar permanentemente y apostarle a que tenemos que seguir trabajando para llegar al actor final, a que se implemente el tema bien buscando la solución más adecuada. Perfecto, y me suena muy interesante. Bueno, la siguiente pregunta que te tengo es también basada en tu experiencia. Entiendo yo que al día de hoy tú vienes desarrollando un proyecto, no sé si nos comentas en qué etapa o cómo estás aplicando BIM, ya sea en la etapa de diseño, en la etapa de, no sé, de si estás en ejecución y más o menos cómo es el flujo de día a día que nos puedas comentar, para qué exactamente lo vienes utilizando, para un poco palpar todo lo que hemos estado conversando. Bueno, actualmente sí participo como director técnico de un proyecto de concesión, justamente, de una concesión de una carretera acá en la ciudad de Bogotá. De hecho, es el primer proyecto de concesión dentro de una ciudad, en lo que se llaman aquí el proyecto 5G. Han habido 5G de 5 generaciones de concesiones que han habido. Y hemos apostado en este momento por empezar desde la concepción misma del proyecto, desde la etapa para eliminar a los diseños, empezar a aplicar el tema metodológico BIM. Es decir, antes de entrar a hablar de temas de modelos, hemos empezado a establecer un concepto interno con el equipo de trabajo que hemos tenido que formar, como les mencionaba, de capacitarlos, el tema metodológico para entendernos. Hagamos un mínimo, arranquemos haciendo un plan de ejecución BIM, una estructuración y unos parámetros BIM que nos permita interlocutarnos potencialmente con nuestro cliente. Y para muchos de quienes participan con nosotros nos abren los ojos y ¿un plan de qué? Entonces empecemos por hablar qué es un plan de ejecución, qué es BIM, a qué nos referimos con usos, a qué nos referimos con perfiles, con funciones, qué dice la norma. Entonces, un tema metodológico. Y ahí sí entramos al tema de coger, como te decía, planos en PDF, planos en formato CAD, memorias en formato PDF, en XLS, a interpretarlas con el equipo de modelado ya pensando un poquito más como infraestructura y empezar a llevar y a ejecutar modelos que representan las ideas de lo que se desarrolló hace algunos años como parte de los diseños de una etapa inicial de prefactibilidad y que ahora vamos a llevarlo a diseños de detalle. Entonces, esos modelos no se van a perder. Esos modelos, la idea es que de una vez los pensemos como modelos paramétricos, modelos que nos permitan que si la zapata la diseñamos en su momento de 50 por 50,
y hoy termina siendo de 60 por 60, pues me permite rápidamente llegar a 60 por 60 en el modelo sin tener que volver a crear el elemento. Entonces estamos en ese proceso de cara a qué. ¿Cuál es nuestro objetivo? Como es una concesión, el objetivo primordial de todo esto es justamente poder pensar desde ya en los activos digitales, porque durante por lo menos 30 años la concesión va a ser la encargada de administrar ese proyecto carretero, de tal manera que la idea es poder entregar un activo digital al constructor, quien tendrá que alimentar ese activo digital, ese modelo, con la información de construcción y que luego le llegue a quien va a operar y mantener. De tal manera que él no va a tener que hacerse esa pregunta de ¿qué cimentación fue la que quedó debajo de ese puente? ¿No me quedó un plano? ¿No me quedó una fotografía? No, aquí está tu modelo con las fotografías asociadas como metadata del proceso constructivo, donde te dice quién fue el constructor, qué concreto utilizó, cuándo lo colocó, qué resistencia dio, aquí están los ensayos, y le permite tomar decisiones a futuro acerca de cómo hacer la mejor operación y mantenimiento de esa infraestructura, porque el éxito de las concesiones radica en hacer una buena inversión al momento de construir el activo y que la operación y el mantenimiento sea lo más equilibrada posible y que porque dura 20, 25 años, entonces la inversión se les puede volver muy elevada. En la medida en la que puedan tomar decisiones oportunas en esa etapa de operación, de seguro va a revertir en el tema del beneficio para la concesión, que es lo que se está buscando. Entonces, por ahora, estamos en esas etapas preliminares, apostándole a que quienes vengan en los próximos 2 décadas a trabajar en el proyecto puedan justamente utilizar esta información como se está proponiendo, y de aquí a 20 años, pues, quién sabe qué estaremos viendo en temas BIM, puedan utilizarlo ellos y llevarlo y potenciarla a eso que suceda en próximas décadas. Perfecto. Yendo a una siguiente consulta, ¿cómo ves la expectativa de los profesionales de la industria de la construcción respecto a la adopción de BIM en proyectos de infraestructura? Entiendo yo que la pandemia ha ayudado mucho a democratizar el concepto BIM, creo que es más conocido, por lo menos yo sé que la mayoría ya ha escuchado, por lo menos BIM obviamente no lo aplican, pero ya lo han escuchado. ¿Cómo ves la expectativa respecto a los profesionales de esta industria en la adopción de BIM? Afortunadamente, o sea, la pandemia fue una desgracia para todo el planeta, pero de las cosas positivas, si podemos decirlo, que nos permitió mejorar fue justamente cosas como estas. Había profesionales que no valoraban o no consideraban que se pudiera hacer una reunión de este tipo entre 2 países y que funcionara, y que pudiéramos debatir de temas técnicos. Entonces, los profesionales de la infraestructura sí estamos muy animados, muy, muy llenos de la expectativa de justamente de a dónde nos estamos yendo, de escuchar podcasts y lugares donde se transmita información oportuna, fiel, como estos que estamos desarrollando, porque ellos lo que justamente están esperando es, venga, ¿cuál es la batuta, cuál es la guía para continuar y seguir desarrollando y seguir vincularnos a esa línea de trabajo? Entonces, desde el punto de vista de la infraestructura, sí hay un gran potencial, sobre todo porque en países como Colombia, seguro también como Perú, los desarrollos de infraestructura que se están dando es cómo se mueve, es el motor de la economía prácticamente, que moviliza gran cantidad de empleo, dinamiza el tema de la economía en el país. Entonces, de seguro, la cantidad de ingenieros, arquitectos y profesionales de todas las áreas que estamos vinculados a esto, nos tenemos que vincular porque, como mencionaba, en Colombia está el plan 2020-2026 que dice que hacia el 2026 del orden del 100% de los proyectos públicos de infraestructura y de cualquier tipo se desarrollarán con BIM. Por lo tanto, nos quedan el orden de 3 años. O nos subimos a ese bus o nos vamos a quedar relegados como en su momento sucedió con quienes dibujaban con dígrafo y papel y que no quisieron subirse al tema de CAD porque eso no iba a suceder, eso era una maquinita que no iba a ayudar, y miren lo que sucedió. Entonces tenemos que subir necesariamente, la expectativa está muy alta, tenemos que seguir compartiendo información, tenemos que empezar a dar mucha línea sobre cómo sería la manera más adecuada, idónea, o las experiencias positivas y las no tan positivas también, porque hay que contarle en dónde nos equivocamos para que justamente estos profesionales se mantengan. Pero la expectativa definitivamente es muy alta y por eso hay que seguir con capacitaciones y compartiendo conocimiento en estos temas de infraestructura. Perfecto. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de este episodio. Creo que es una plática de muchísimo valor, pero por temas de tiempo lo vamos a estar dejando ahí. No sin antes hacerte las 2 consultas que siempre le hacemos a todos nuestros invitados. Y una de ellas es la siguiente. ¿Cómo el ingeniero Germán Acuña se imagina la industria de la construcción dentro de 20 años? ¿Cómo te la imaginas, Germán, que fuera nuestra industria? Vaya, mira, lo que vamos a mencionar ahorita, o sea, en estos proyectos como de infraestructura, como son de largo aliento, los proyectos usualmente son de 10 años, 15 años de construcción de estos grandes proyectos de infraestructura. Ya estamos empezando a ver un poco el tema de la automatización de ciertas actividades en obra. Me explico. Ya existen, de hecho ya existen, pero todavía no se ha masificado. Yo lo que creo es que en 2 décadas ya eso será el estándar, que tú colocas tu estación topográfica,
que le transmite directamente la superficie al bulldozer, a la máquina que hace el corte, y si tiene la superficie correcta, ella se encarga de hacer el tema. Tú lo que haces es supervisar desde aquí, desde lo alto, viendo cómo va cortando y cómo recoges el material adelante, pero lo que está cortando es una máquina con procesos automatizados, no hay un humano adentro. El vuelo humano está solamente para temas de seguridad en la operación, más no para garantizar que el corte sea el adecuado, porque el corte lo está ejecutando la máquina con base en modelos digitales que se le transmiten vía las estaciones robóticas o las estaciones de topografía que manejamos. De hecho, hoy en día también en el proyecto estamos empezando a manejar temas de realidad mixta, y es que, como les decía, una de las cosas que nos pasa a los ingenieros es, para exponer nuestras ideas, pues vamos a campo. En campo no hay internet a veces, pero tengo que explicarles cómo es el puente que cruza. No, mira, es un puente en arco, con 2 luces, con 200 pilotes, y las otras personas que de pronto no tengan esa formación de ingeniería van a empezar como no entiendo. Entonces, lo que hace uno es que monta en realidad en una tablet que les permita ver en realidad mixta, montado el proyecto como si estuviera ya en sitio, para que ellos puedan mover con la tablet y decir, ok, aquí está el arco, ok, y nos permite contar más rápido nuestras ideas. Por supuesto, detrás de eso hay una gran cantidad de trabajo para poder llevar a expresarlo, pero el beneficio es total. Entonces yo creo que en 2 décadas esto ya puede que sea obsoleto, ya estaremos utilizando gafas que cada uno nos colocamos allá y vemos el proyecto allá para dónde va, como vemos algunos ejercicios un día, ok, por aquí va a ir el pozo, por aquí va a ir, y que nos permite interpretar el proyecto, seamos o no de una carrera ingenieril o arquitectónica, que nos permite entre todos los 200 o 300 interpretar el proyecto. Yo creo que hacia allá vamos, mucha automatización de procesos y mucha interpretación en terreno, independientemente o no de que tengamos señales de internet o facilitaciones de este tipo en campo. Perfecto, entonces, de hecho, conversando también igual con muchos invitados de países europeos y de estadounidenses, lo que nos dicen que allá como ya está consolidado el tema de BIM, lo que ellos ya migran es la automatización, ¿no? Es decir, ya creaste el modelo, pero ¿cómo lo haces más rápido? ¿Cómo lo haces más eficiente? ¿Cómo gestionas la información de manera más eficiente? Y ellos ya migran mucho o están pensando mucho el pensamiento a lo que es la automatización y un poco se alinea a lo que tú dices. Entonces, seguramente en Latinoamérica en un momento BIM estará consolidado por parte de Colombia tal vez en el 2026, por parte de Perú en el 2030, creo que Chile es el 2025, y una vez que lleguen eso, no nos vamos a estancar ahí. Lo bonito es que hay mucho para hacerlo. Creo que estamos en la punta del iceberg. Una vez que digitalicemos la industria, se va a abrir un abanico de opciones donde vamos a poder optimizar muchos de los procesos que al día de hoy todavía están pues de manera artesanal, digamos. Así es, de acuerdo. Y la otra consulta que siempre se hace a los invitados es la siguiente. ¿Qué le puedes recomendar a todas las personas que al día de hoy están escuchando este episodio? De acuerdo a tu experiencia, ¿qué es lo que te ha servido y te gustaría compartirlo? Bueno, lo resumo un poco en lo que he venido exponiéndoles, y es: el conocimiento es para compartirlo, David. Para quienes hayamos tenido la oportunidad de alguna manera de poder estudiar, hacer un curso de especialización, un curso máster, o de tener contacto directo con quienes están haciendo políticas BIM en cada uno de nuestros países, es casi que una obligación moral de nosotros compartir esa información. Y todos los que estemos escuchando esta clase de capítulos, la idea es que sigan con ansias de conocimiento. A modo personal puedo comentarles que cuando empecé en este tema no fue porque alguien me lo comentara, sino fue pensando en que tenía que haber una mejor manera de hacer las cosas. Como tú mencionabas, esos temas artesanales, decía, pero no puede ser que sigamos gastando 3 o 4 horas al día apagando incendios en nuestros proyectos. Y con el tiempo empecé a encontrar, ¿y cómo fue esa búsqueda? Utilizando herramientas de buscadores en internet, videos. Hoy en día encontramos podcasts, hoy en día encontramos la persona que escribe usualmente sus temas a través de internet. Entonces hay que ser curiosos, permanentemente curiosos, y más con estos temas en los cuales nada está escrito. Todo lo que estamos diciendo hoy puede que mañana sea reevaluado completamente, y las experiencias que hemos manifestado puede que ya no sean válidas. Así que hay que estar en permanente reciclaje de conocimiento, no hay que quedarse quieto, hay que buscar, hay que preguntar, hay que levantar la mano. Oye, David, no sé de esto, ven, ayúdame, oriéntame. ¿Quién crees que en este país me puede dar una idea? Esa es la mejor recomendación que yo les puedo dar a todos los que nos acompañan. Curiosos, permanentemente en busca del conocimiento, y una vez hayan adquirido ese conocimiento, compártenlo, para que los que vienen detrás de nosotros, que se están formando ahora en los colegios, en las universidades, reciban ese conocimiento un poquitín más rápido y con un poquitín de menos esfuerzo del que nos correspondió a nosotros, y así aceleramos el camino de la industria hacia el tema digital. De seguro que sí.
Perfecto. Bueno, ya llegamos a la parte final. Creo que ha sido una plática de muchísimo valor. Muchísimas gracias, Germán, por acompañarnos el día de hoy. No sin antes pedirte, pues, tus contactos. No sé si nos puedes dejar algún, no sé, canal de contacto donde en caso alguien que esté escuchando el episodio desee contactarte para hacer alguna consulta, tal vez algún servicio adicional, ¿dónde te podemos contactar? Claro que sí. Bueno, acá pueden encontrarme con los siguientes correos electrónicos, que es gerencia@biminternational.com.co o al correo Hakuna, que es de mis iniciales, hakuna@biminternational.com.co. Ahí si desean, con todo gusto, en lo que pueda colaborar, cuenten con que podré darles una respuesta, una orientación o lo que pueda ayudar. Así será. Genial. Muchísimas gracias, Germán, por acompañarnos. Que tengas un bonito día. Nos vemos. A todos un buen resto de día. Adiós, David. Gracias. Bueno, con eso hemos concluido la participación del ingeniero Germán Acuña. Creo que ha sido una charla de muchísimo valor donde nos ha explicado un poco acerca de cómo aplicar bien el mundo de la infraestructura. Si bien, como él lo comentaba, aún hay mucho por hacer, pero lo bueno es que ya se está mirándose, ya se está empezando a desarrollar proyectos bajo este enfoque y la idea es empezarnos a meter y empezarnos a investigar mucho más. Y pues te invito, si este podcast te ha inspirado, te ha servido, te ha sido útil, pues ponlo en práctica, por favor. Y si crees que también le pueda servir a otro profesional, a tu colega de la universidad, al colega del trabajo o alguien en particular del sector de construcción, pásale la voz, comparte el presente episodio o el podcast está pensado para poder aprender en comunidad. Mientras que más lo puedas compartir, más tendremos arraigo en toda Latinoamérica y poder aplicar todos estos conocimientos y rápidamente optimizar y digitalizar la industria. Nos estamos escuchando en unas semanas. Chau. Gracias por escuchar un episodio más del podcast de Construedu, el podcast que te trae las últimas tecnologías y tendencias del sector construcción. Encuentra todas nuestras entrevistas en www.construedu.com y en nuestros canales de YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Si te fue útil, déjanos una reseña en Spotify y en Apple Podcast y comparte el episodio. Nos escuchamos en unas semanas. Chau.